El tablero geopolítico mundial acaba de ser sacudido por una decisión soberana sin precedentes del gobierno de México. Lo que se está presenciando no es una simple disputa diplomática, sino un acto de desafío que redefine las relaciones de poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con furia ante una decisión tomada por el gobierno mexicano. México anunció el envío de 100,000 barriles de petróleo a la República de Cuba en un gesto calificado de histórico. Ese acto no solo busca aliviar una crisis humanitaria, sino que en la práctica rompe un bloqueo de más de 60 años. El resultado fue un caos diplomático de grandes proporciones y amenazas directas emitidas desde la Casa Blanca. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato con una declaración que fue calificada como línea roja inquebrantable. Su postura fue clara: la administración Trump está equivocada y actúa más allá de los límites de la ley y la razón. Sheinbaum advirtió que esa conducta empuja al continente entero hacia consecuencias absolutamente impredecibles. México dejó en claro que no está solo y que se unirá a otras naciones para combatir las medidas coercitivas de Washington. La situación es tan volátil que dentro de los propios Estados Unidos ya se escuchan voces exigiendo un juicio político a Trump. Expertos internacionales y congresistas de la oposición denuncian lo que consideran un abuso de poder encubierto. Países de todo el continente americano condenaron sin rodeos la postura agresiva del gobierno de Washington. Para entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario comprender primero qué representa el embargo estadounidense contra Cuba. No se trata de una lista de sanciones ordinarias. Es un cerco económico, financiero y comercial construido desde 1962. Ese bloqueo ha sido condenado año tras año por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que Washington lo levante. Es una reliquia de la Guerra Fría que ha cortado el acceso de 11 millones de personas a medicinas y alimentos básicos. Durante décadas, el mundo exigió su fin. Estados Unidos, aferrado a su política interna, se negó sistemáticamente. Ante ese panorama, México tomó una decisión concreta: enviar 100,000 barriles de petróleo crudo procesado a Cuba. Ese petróleo fue procesado en la refinería Olmeca de Dos Bocas, presentada como símbolo de la independencia energética nacional. Ese acto solo ya representa una declaración de principios frente a Washington y frente al resto del mundo. Le dice a Estados Unidos que México ya no obedece imposiciones unilaterales de su vecino del norte. La doctrina Estrada, principio histórico de no intervención y autodeterminación, no es letra muerta para el gobierno mexicano. La presidenta Sheinbaum lo expresó sin ambigüedades. México es una nación soberana que decide su propia política exterior. Afirmó que la solidaridad con el pueblo de Cuba es inquebrantable y no está sujeta a la aprobación de ningún gobierno extranjero. Señaló que si Washington considera esto una provocación es porque no ha entendido que los tiempos han cambiado. Esas palabras fueron directas, sin matices y sin diplomacia tibia, marcando un antes y un después en la relación bilateral. Esta decisión no fue improvisada. La inteligencia diplomática mexicana anticipó desde meses atrás el regreso de Trump al poder. La administración Sheinbaum evaluó que un segundo mandato de Trump significaría presión en todos los frentes posibles. Frente a esa perspectiva, tomó una decisión que pocos líderes se atreven a tomar: no esperar el primer golpe del adversario. México eligió el campo de batalla, el momento y el terreno donde tiene la razón moral, legal y el respaldo internacional. Para responder a por qué petróleo y por qué ahora, es necesario analizar 3 capas que explican la decisión estratégica. La primera capa es la capacidad. Hace unos años, una decisión como esta habría sido técnicamente imposible para México. La producción petrolera estaba en caída libre y las refinerías operaban a media máquina con dependencia externa. La inversión estratégica en Pemex y la puesta en marcha de la refinería Olmeca revirtieron esa situación de manera concreta. Hoy México puede satisfacer su demanda interna y tiene excedentes para ejercer una política exterior independiente. Estos 100,000 barriles no son un sacrificio económico. Son el resultado directo de una política de rescate energético exitosa. El analista Arturo Valenzuela del Colegio de México lo resumió así: el petróleo es poder y México volvió a tenerlo.
Afirmó que por primera vez en 40 años, México puede usar su petróleo como herramienta diplomática y no solo como mercancía. El envío a Cuba es, en ese sentido, un mensaje directo a Washington sobre la nueva capacidad de acción soberana de México. La segunda capa es el simbolismo. Cuba atraviesa una crisis energética severa marcada por apagones constantes en todo el país. Esos apagones paralizan hospitales, escuelas y hogares, afectando directamente la vida cotidiana de millones de personas. El petróleo que México envía representa luz encendida en un quirófano y refrigeradores funcionando en hogares vulnerables. Es vida concreta para 11 millones de personas. Y eso convierte la oposición de Washington en algo moralmente insostenible. Sheinbaum colocó a Trump en el peor rincón posible, el de quien se opone a que se encienda la luz en un hospital. La tercera capa es la oportunidad estratégica. México creó su propia crisis en sus propios términos y en un terreno favorable. Cualquier negociación futura sobre comercio, migración o seguridad quedará inevitablemente ligada a esta disputa diplomática. México no llegó a la mesa como socio menor que obedece órdenes, sino como potencia regional que exige respeto. En el ajedrez hay jugadas que no solo ganan una pieza, sino que reorganizan todo el tablero. México acaba de hacer esa jugada. Tal como el equipo de Sheinbaum anticipó, la respuesta de la Casa Blanca no fue diplomática, sino una explosión de furia. Fuentes internas del Departamento de Estado, filtradas a medios estadounidenses, describen a un presidente fuera de sí. Según esas fuentes, Trump exigió represalia inmediata y masiva contra México, sin escuchar los argumentos de sus asesores. En publicaciones en redes sociales, Trump acusó a México de traicionar a Estados Unidos al financiar a Cuba con su petróleo. Amenazó con imponer los aranceles más grandes que el mundo haya visto si México no daba marcha atrás en su decisión. Sus declaraciones carecieron de argumentos legales y referencias al derecho internacional, siendo calificadas de bravuconadas. Ese tono fue exactamente el combustible que la estrategia diplomática mexicana necesitaba para avanzar en el escenario global. Las amenazas concretas incluyeron un arancel del 25% a todos los productos mexicanos sin excepción alguna. Eso incluía automóviles, aguacates y dispositivos electrónicos, lo que equivaldría en la práctica a destruir el TEMEC. La economista Paulina Rojas, experta en comercio internacional, calificó esa medida de suicidio económico para Estados Unidos. Señaló que las fábricas en Ohio, Michigan y Texas dependen directamente de componentes fabricados en territorio mexicano. Un arancel de esa magnitud detendría líneas de producción enteras y dispararía la inflación a niveles no vistos en décadas. Además, costaría cientos de miles de empleos en sectores industriales clave del propio mercado laboral estadounidense. Trump estaría amenazando con volarle el techo a su propia casa para intentar asustar al vecino, según analistas del sector. Las voces críticas dentro de Estados Unidos no tardaron en pronunciarse frente a la escalada retórica de la Casa Blanca. El senador Bernie Sanders declaró que la política de Trump hacia México es irracional y pone en riesgo la economía nacional. Figuras del Partido Republicano en estados fronterizos como Texas y Arizona expresaron en privado su profunda preocupación. Saben que una guerra comercial con México les quema el piso bajo los pies y afectaría directamente a sus bases electorales. Fue en ese contexto donde apareció una palabra que nadie en Washington quería pronunciar en voz alta: impeachment. Expertos constitucionales como Lawrence Tribe de Harvard advirtieron que los aranceles sin aprobación del Congreso son ilegales. Afirmaron que esa acción podría constituir una usurpación del poder legislativo en materia comercial, sujeta a destitución. La decisión de México no solo expuso la furia de Trump, sino que encendió la mecha de su propia crisis política interna. Al conectar todas las piezas, queda claro que nada de lo ocurrido fue accidental ni producto de una decisión improvisada. La decisión de México no fue un acto aislado de solidaridad. Fue el primer movimiento de una partida diseñada con anticipación. Sheinbaum y su gabinete sabían exactamente lo que iba a suceder. Trump reaccionaría con furia y con amenazas directas. Y contaban con ello.
La reacción de Trump no es un problema para la estrategia mexicana, es una pieza central de ella. México lanzó un anzuelo humanitario imposible de defender públicamente desde cualquier posición moral o legal internacional. Trump, fiel a su naturaleza impulsiva, lo mordió con toda su fuerza y al morderlo quedó atrapado en su propia red. Ante el mundo, México no aparece como agresor, sino como víctima de la intimidación de una superpotencia descontrolada. Cada declaración beligerante de la Casa Blanca confirma la narrativa mexicana. Estados Unidos bajo Trump es un actor irracional. Esa narrativa envía una señal al resto del mundo, especialmente a América Latina, sobre la necesidad de construir contrapeso. El plan tiene 3 objetivos simultáneos que golpean en frentes distintos del tablero político y económico internacional. El primero es consolidar a México como líder indiscutible de un bloque latinoamericano con vocación soberanista y autónoma. Al desafiar a Washington en un tema tan simbólico como Cuba, México lanza una señal a todas las naciones hartas del intervencionismo. No es un llamado ideológico, es un llamado a la dignidad colectiva de los pueblos del continente latinoamericano. El segundo objetivo es forzar una renegociación de facto del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Si Trump viola el tratado con aranceles unilaterales, México tendrá derecho pleno de imponer aranceles de represalia. Además, podrá iniciar un proceso de arbitraje internacional bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ese proceso es uno que Estados Unidos, según analistas especializados, probablemente perdería ante los árbitros internacionales. Trump estaría destruyendo con sus propias manos el acuerdo comercial más importante de América del Norte en décadas. El tercer objetivo, el más audaz, es acelerar la transición hacia un mundo con múltiples centros de poder geopolítico. Al demostrar que se puede desafiar a Estados Unidos y construir alianzas alternativas sin colapsar, México da una señal global. Esa señal contribuye activamente a debilitar la hegemonía del dólar y a fortalecer bloques económicos alternativos emergentes. México ha mantenido acercamientos diplomáticos con el bloque de los BRICS durante varios meses previos a esta crisis. Nada de esto fue casualidad. Fue arquitectura diplomática construida con paciencia, previsión y objetivos de largo plazo. En síntesis, el envío de petróleo fue el detonador. La reacción de Trump es el acelerador del proceso en marcha. El objetivo final es un nuevo estatus para México en el mundo, potencia media soberana, influyente y respetada globalmente. Un país que no espera que le concedan un lugar en la mesa de las decisiones internacionales. Lo toma por derecho propio. El impacto de la decisión mexicana fue instantáneo y se extendió rápidamente más allá de las fronteras nacionales. En América Latina, el respaldo a México fue prácticamente unánime desde las primeras horas de conocida la noticia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, elogió la decisión y denunció las políticas de bloqueo que generan sufrimiento humano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue más lejos y propuso la creación de un fondo energético latinoamericano. Ese fondo buscaría garantizar que ninguna nación del continente vuelva a ser víctima de chantaje energético externo. La CELAC convocó una reunión de emergencia para emitir una declaración conjunta de respaldo a México y condena a Washington. Lo que comenzó a materializarse fue algo que muchos consideraban imposible: la unidad real de América Latina como bloque. No una unidad ideológica, sino una unidad en torno a un principio concreto: la defensa de la soberanía frente a la intervención. México lanzó el grito de dignidad regional y el continente respondió con una coordinación que sorprendió a los observadores. El efecto dominó no se detuvo en el hemisferio occidental. China y Rusia vieron una oportunidad estratégica y la tomaron. Sus portavoces condenaron las tácticas de presión de Washington y ofrecieron respaldo diplomático a México ante los organismos internacionales. No se trató de una alianza militar, sino de algo más sutil: palancas de negociación adicionales para México frente a Estados Unidos. Europa quedó atrapada en su propia contradicción ante el desarrollo de la crisis diplomática entre México y Washington. Alemania y Francia, aliados históricos de Estados Unidos, no pudieron apoyar abiertamente a México
ni defender lo indefendible. Sus declaraciones pidieron diálogo y desescalada, lenguaje diplomático que apenas disimulaba su desaprobación hacia Trump. Esa tibieza europea fue en sí misma una derrota para Washington. Cuando tus aliados no te respaldan, el aislamiento comenzó. Con una sola jugada estratégica, Sheinbaum logró aislar a la potencia más poderosa del mundo en el escenario internacional. Trump entró a la disputa creyendo que México cedería con rapidez. Salió rodeado de críticas desde Brasilia hasta Berlín. De cara al futuro, Trump enfrenta una encrucijada con dos caminos posibles, y ninguno de ellos resulta cómodo políticamente. El primero es el camino de la escalada. Cumplir su amenaza e imponer aranceles masivos contra México de forma inmediata. Eso desataría una guerra comercial total, con precios disparados en automóviles, alimentos y bienes de consumo esenciales. Las cadenas de suministro en Ohio, Michigan y Texas se romperían, generando una crisis económica de gran magnitud interna. Esa apuesta puede seducir a la base más radical, pero sería devastadora para votantes industriales y agrícolas que dependen del comercio. El segundo camino es el de la desescalada, sin admitir derrota. Sanciones simbólicas y negociaciones discretas tras bambalinas. Pero la administración Sheinbaum dejó claro que la soberanía no está en la mesa de negociación bajo ninguna circunstancia. México no dará marcha atrás en su política de solidaridad con Cuba, independientemente de la presión que ejerza Washington. Eso significa que incluso en un escenario de desescalada, Trump saldría políticamente debilitado ante su propia base electoral. Habría rugido como león durante días y tendría que retirarse como cordero ante la firmeza del gobierno mexicano. México, por su parte, tiene el camino trazado y no muestra señales de desviarse ante la presión de ningún actor externo. Seguirá fortaleciendo sus alianzas en América Latina y profundizando relaciones con potencias emergentes en otros continentes. Usará cada foro internacional disponible, la ONU, la OMC y la CELAC, para documentar la conducta agresiva de Washington. A nivel interno, esta crisis podría generar el efecto que las presiones externas suelen producir cuando se manejan con firmeza. Cuando hay una amenaza visible desde afuera, las diferencias internas tienden a reducirse y la cohesión nacional se fortalece. Sheinbaum llega a esta disputa con viento a favor y con el respaldo de una narrativa que el mundo está validando en tiempo real. Lo que esta crisis revela en su fondo más profundo es que la era del dominio unipolar de Estados Unidos llegó a su fin. Ya no vivimos en un mundo donde Washington dicta órdenes y recibe obediencia automática de sus vecinos y socios comerciales. Estamos entrando en un mundo multipolar donde potencias regionales tienen la capacidad y la voluntad de trazar su propio rumbo. México, Brasil, India y Sudáfrica son ejemplos de naciones que construyen alianzas flexibles y dicen que no cuando es necesario. Este momento podría ser recordado como el equivalente del Suez estadounidense en el siglo XXI. El instante en que el poder hegemónico de Washington fue desafiado de forma exitosa y sus límites quedaron expuestos al mundo. El nuevo orden internacional será más complejo y más impredecible, pero también potencialmente más equilibrado y más justo. Un mundo donde la negociación entre múltiples polos reemplaza la imposición unilateral de una sola potencia dominante. Y en ese mundo que está tomando forma, México acaba de reservar su lugar en la primera fila del escenario global. Lo ocurrido es mucho más que una disputa por 100,000 barriles de petróleo enviados a una isla en crisis energética. Es un grito de dignidad y soberanía que resuena desde el río Bravo hasta la Patagonia con una claridad sin precedentes. Sheinbaum lanzó ese desafío histórico no por arrogancia, sino por principio, según declaró ante los medios nacionales e internacionales. Demostró que México es una nación que no se doblega ante amenazas y que está dispuesta a asumir los costos de sus convicciones. La reacción furibunda de Trump, lejos de intimidar a México, fortaleció su posición frente a la comunidad internacional. Expuso a Estados Unidos como una potencia aislada, errática e incapaz de defender con argumentos lo que sostiene con amenazas. La estrategia detrás de la decisión quedó al descubierto. Fue calculada, anticipada y ejecutada
en el momento preciso. El efecto dominó que desató en todo el mundo superó incluso las expectativas más optimistas del propio gobierno mexicano. Se perfila así un posible amanecer de un orden mundial más equilibrado, donde ninguna nación impone su voluntad sobre las demás. El camino por delante será tenso y estará lleno de turbulencias diplomáticas, económicas y políticas de diversa magnitud. Pero una cosa quedó establecida con claridad este día: la historia se está escribiendo ante los ojos del mundo entero. Y México, al tomar esta decisión soberana, con plena conciencia de sus consecuencias, decidió tomar la pluma y escribirla.